voy a saltarme la opción de inventario y vamos a utilizar el botón de guardar y el botón de cerrar el juego. Para guardar voy a hacer doble clic en Pressed y voy a llamar a la función de Save Game. Y luego para cerrar haré clic en Close y finalmente Get Tree y Quit, que son las funciones de Godot para obtener los datos del árbol y cerrar el juego correspondientemente. Finalmente voy a volver a la pantalla de título en donde voy a enlazar el botón de Load Game a una nueva función que se genera al hacer clic en la señal de press de Node. Y allí lo primero que voy a hacer es llamar a la función loadGame para cargar los datos guardados y luego llamaré a la función loadScene a la cual le mandaré por parámetro la escena guardada. Así, cuando yo le dé en el botón loadGame voy a ir a ser redireccionada a la escena que estaba abierta al momento de guardar. Y finalmente, en el script del jugador voy a modificar un poco aquí donde estábamos guardando la posición actual del jugador porque necesitamos que se guarde con referencia al tilemap local to map. Ya con esto, cada vez que yo guarde la información de la posición del jugador va a ser la información correcta. Si no utilizamos esta conversión, podría tener valores de 1 a 1000 dependiendo del ordenador incluso. Así que si obtenemos el local to map o map to local para trasladar las coordenadas, siempre utilizando el tilemap, vamos a tener la coordenada correcta que habíamos puesto en el código. Con esto confirmamos que funciona. Aquí está el jugador un poco por debajo de los objetos. Eso significa que el ordenamiento en Y no lo hemos ajustado para el jugador. Así que iré a la escena del jugador, pero en pantalla lo que estoy haciendo es ordenando el sprite, así que cometí un error que ya más adelante en el video corregiré, pero por ahora sería tener seleccionado el nodo principal de la escena para que tenga efecto correcto. Y listo, con esto ya tenemos. Ahora voy a hacer una nueva estancia en el mapa que servirá como la sala de la casa. Recordemos que en los primeros juegos de Pokémon, que es en las versiones en las que me estoy basando, uno empezaba como en la alcoba y luego bajaba al primer piso en donde se encontraba con la madre del personaje y se iniciaba a contar la historia. Así que no vamos a hacer la cinemática todavía, pero sí que vamos a hacer más o menos esas escenas que están involucradas allí. Y lo que estoy haciendo en pantalla es utilizando las capas del terreno del tilemap para ubicar los objetos. En la capa 0, que es la de terreno, ubiqué el piso y en la capa de terrain props, que es la 1, la del z-index 1, estoy ubicando todos los objetos que hacen parte del mapa sin que hagan parte del terreno. Y luego, cuando haya terminado este mapeo, voy a hacer un enlace de viaje entre la sala 1 y la sala 2. En primer lugar, voy a agregar una área 2D para poder hacer el traslado del jugador entre una zona del mapa y otro. Entonces voy a agregarle un collision shape y a este en shape le asigno un rectángulo. Luego lo ubicaré, pero voy a agruparlo utilizando las herramientas de agrupación de la barra de herramientas para poder moverlo y que se mueva en conjunto el par. Y ajustaré un poquito el tamaño del área 2D a el tamaño de la escalera y luego voy a duplicar este área para hacer lo mismo pero en las escaleras de la otra habitación. Vale, es momento de darle funcionalidad a cada área. Para ello vamos a Node y seleccionamos la señal Body Entered. Allí vamos a darle conectar y lo que haremos en primer lugar será validar si es que el jugador ha entrado en esa zona o en ese área y si lo ha hecho, entonces modificaremos su posición. Para saber en qué posición debo ubicarlos una vez suban las escaleras o las bajen, voy a utilizar la ayuda del tilemap y voy a seleccionar el tilemap con el cursor seleccionado en las barra de herramientas,
para poder que en la parte inferior izquierda de la pantalla se muestren las coordenadas al pasar el cursor. Y con esta información voy a indicarle qué coordenadas quiero que tome justo al cambiar de posición. La tarea es igual para el área de subir las escaleras, es ir a la pestaña de Node y seleccionar la señal de Body Entered. Hay que determinar las coordenadas nuevas al momento de subir por las escaleras y luego tomaremos el mismo código para ejecutarlo, pero solo para hacer las pruebas. Ahora refactorizaremos y utilizaremos una sola función para esto. Bien, hagamos la prueba de esta funcionalidad. Al hacer clic en el botón de cargar, inmediatamente generó una colisión detectada por una de las áreas. Y no tiene sentido porque el jugador no ha ingresado allí, pero aquí vemos que lo más probable es que esté haciendo colisión con el terreno y no quiero que constantemente durante todo el juego esté validándose una colisión contra el terreno. Así que lo que haré será modificar las capas de colisión para el área, ya que tengamos en cuenta que para el tilemap, es decir, para el terreno, tenemos una capa de físicas que hace las veces de colisiones, que está en la capa 1 y en la máscara 1. Entonces modificamos a la capa 1 y a la capa 2 y a la máscara 2. Lo que hace una máscara es ayudar a detectar otros elementos en la misma capa, y lo que hace la capa es colisionar con los elementos de la misma capa. Ahora haremos un cambio también para el jugador para que se detecte en la capa 2. Así el área que tiene la máscara 2 pueda detectar los elementos de la capa 2. Pero aún hay un inconveniente, y es que no está detectando al jugador, así que lo más probable es que se trate del sensitive case, que nuestro jugador se llama player pero con P mayúscula, y aquí estamos validando contra una P minúscula. Así que voy a modificar esto y vamos a ver si funciona. Y sí, pero no. Falta un elemento muy importante y es el tilemap. Como siempre, hay que poner una relación al tilemap y el map to local o local to map si es que lo vamos a guardar. Así que simplemente copiaré lo que ya tenemos por aquí arriba y lo pondré antes del vector 2 y vamos a probar que efectivamente funcione. En efecto, podemos movilizarnos de una habitación a otra solamente pasando por encima del área. Ahora hagamos una puerta para salir de la habitación y entrar al pueblo principal. Pero antes vamos a generar el mapa del pueblo para que podamos ver hacia dónde fuimos transportados, y ya luego haremos la puerta cuando ya estemos listos. Aquí estoy seleccionando de forma parcial las imágenes de mi tilemap o de mi tileset para construir de forma modular los objetos en pantalla. Nota que en Terrain Props, es decir, en la capa 3, donde están los props del terreno, puse la hierba alta. Puedes utilizar cualquier imagen de prueba, como yo en este caso utilicé una imagen de prueba de un pasto un poco diferente al pasto del terreno. Y ahora voy a hacer un poco de físicas utilizando el Physics Layer del tilemap. Para agregárselas al tileset hay que ir a la opción de Select o seleccionar y pulsar en el icono verde de las flechitas para luego hacer punto a punto la figura geométrica que corresponde con la imagen que queremos hacerle las físicas. Luego, con la barrita azul, con el icono azul, voy a deslizar los puntitos hasta que les dé la forma geométrica que quiero que tenga finalmente. Hay algunos casos muy fáciles en los que simplemente es un rectángulo o un cuadrado, y solamente es poner los puntos y unir el último punto con el primero y ya se cierra la figura. Ahora vamos a duplicar el área que hemos creado para hacer la transición de una zona del mapa a la otra, para que la pongamos en la puerta de la casa que he creado, de forma que yo pueda simular que el personaje ha traspasado la puerta y ha viajado al interior de la casa,
y luego en el mapa del interior de la casa voy a dibujar una puerta para simular la salida de esa sección del mapa hacia el mapa del pueblo. Podríamos ahora copiar lo que ya hemos realizado para las otras funciones de navegación y replicarlo en nuestra nueva función. Pero, ¿y si en lugar de repetir lo mismo que ya hicimos, reutilizamos esa función? Porque al final es lo mismo, ¿no? Solo tenemos que pasar el jugador a una coordenada específica. Pues hagamos una sola función que responda a esta necesidad. Entonces me llevo el nombre de la nueva función y modifico los parámetros en cada una de las señales que teníamos para poder referenciar a la nueva función. Voy a hacer lo mismo con cada una de las áreas que había creado para mover al jugador de un punto al otro, modificando básicamente el nombre de la función y añadiendo el parámetro de las coordenadas. Así borramos todas las funciones que ya no vamos a usar y dejamos solamente onNavigate. Voy a duplicar GoDown, el área de bajar las escaleras, para hacer el área de salir de la casa hacia el pueblo. Y voy a repetir el proceso simplemente linkeando la función que tenemos onNavigate y le paso por parámetro las coordenadas nuevas. Solo falta ubicar el área en el mapa para cuando el jugador pase por el tapete o por la alfombrilla pueda salir utilizando ese portal. Con esto ya podemos dar por terminada esta parte. Ahora vamos a trabajar con la hierba alta. Vamos a hacer la funcionalidad para que el personaje pase por debajo de la hierba alta y que se encuentre Pokémon aleatoriamente allí. Comencemos agregando una nueva capa de físicas al tilemap en donde solo activaremos el layer 2. También voy a crear una nueva capa, pero ya a nivel de layers del tilemap, para que solamente estén allí los arbustos. Estos arbustos yo ya los había puesto en la zona de terrain props, pero los voy a mover aquí para asegurarme de que únicamente nos encontraremos a los arbustos en esta capa. También quiero que el jugador se vea por debajo de los arbustos y por encima del terreno. Luego en el tileset, en la opción de seleccionar o select, vamos a seleccionar la capa de físicas 1. Vamos a poner un cuadro que cubra todo el tileset. Y ya con esto estaremos generando unas físicas para que pueda colisionar con el jugador en la capa 2. Vuelvo a la escena del jugador y voy a agregarle un área 2D que va a contener un collision shape, el cual va a ser el encargado de detectar las colisiones con el tilemap, es decir, con la physics layer del tilemap. Lo pondré en la máscara 3, así que modificamos de la collision layer 2 a la 3 en el tilemap para que el jugador la pueda encontrar en esa capa. Solamente hacer un recordatorio: las máscaras son para buscar objetos en una capa y las capas son para colisionar. Una cosa más, el Z-index del jugador debe ser 1. Ya está, ha llegado la hora de hacer el código para poder encontrar Pokémon a la vez que caminamos dentro de la hierba alta. El primer paso es crear una variable que nos permita validar si está en una hierba alta, en un arbusto o no. Luego vamos a seleccionar el área del jugador y vamos a hacer doble clic en la señal de body entered. Allí asignamos una nueva función, el nombre de una nueva función, para saber si está dentro de un bush o no. Para ello entonces enviamos un parámetro adicional que sea de tipo bool o de tipo booleano, que pueda indicarnos si está dentro o fuera con un falso o un verdadero. A esta misma función la vamos a llamar desde la señal bodyExited y lo que vamos a hacer es enviar desmarcado o falso el parámetro de entered. Dentro de la función onBush estoy verificando si el nombre del cuerpo que está entrando es tilemap para verificar que sea exclusivamente un elemento del mapa. Y en el script de game he creado esta función de encontrar un monster de forma aleatoria. Lo que contiene esta función es un random que va desde 0 hasta 9 y cuando es mayor o igual a 8, entonces vamos a decir que encontramos un Pokémon y si no, simplemente pasaremos de largo sin hacer nada más. Ahora de regreso en el script del jugador, vamos a hacer que cada vez que se mueva estando dentro de un arbusto, se llame a la función para encontrar un monstruo aleatorio. Pero necesitamos un par de variables más. La primera será tiempo acumulado, la segunda
puede ejecutar. ¿Y para qué necesito estas dos variables? Para validar si es que ha pasado un tiempo prudente para encontrar un Pokémon o no. Y si ha pasado un tiempo prudente, que serían 0.5 segundos en este caso, entonces ejecutamos la función de buscar aleatoriamente ese Pokémon que esté en la zona correspondiente. El print genera un log por debajo en la ventana de output en la que podemos ver cada cuánto sale que encontramos un Pokémon aleatoriamente. Si no tuviésemos la función de puede ejecutar o la validación de puede ejecutar, esta frecuencia en la que aparecen los Pokémon sería muchísimo más alta, tal y como se puede ver en esta segunda prueba. Así que yo prefiero dejar la validación para que no sea tan frecuente la aparición de Pokémon. Volvamos al script de game para poder modificar esta función en la cual vamos a empezar a seleccionar correctamente cuáles son los Pokémon que podrían salir en ciertas zonas del juego. En Pokémon, según en la zona del mapa en donde te encuentres, puedes encontrar un tipo de Pokémon u otro. Aquí tenemos un ejemplo de la zona del mapa de Pokémon, identificando las zonas del tilemap para explicarlo un poco mejor. Entonces tenemos que identificar por colores cada una de las zonas en las que puede o no aparecer un Pokémon. Por ejemplo, en la zona verde está en la coordenada 1,6 hasta la coordenada 3,9 podríamos tener un tipo de Pokémon volador, y así sucesivamente determinamos los límites para cada uno de los Pokémon del juego. También tenemos que determinar cuáles son las coordenadas de nuestros arbustos para hacer estas pruebas. Así que en el listado de Pokémon, el archivo JSON, vamos a agregar unos atributos que nos permitan identificar en qué zonas aparecen cada uno de los Pokémon con los que vamos a contar en el juego. Así que voy a copiar los mismos valores que acabo de asignar para todos los Pokémon que he creado inicialmente, excepto para uno. De esta forma puedo hacer pruebas y verificar si los Pokémon que coinciden con las coordenadas aparecen. Ahora vamos a validar que la zona de inicio en la posición 0, es decir, en la posición X, sea mayor o igual a la posición en X del jugador. Luego, para la zona fin, en la posición 0 también tendría que ser menor o igual a la posición en X del jugador. Y para la zona de inicio, en la posición 1, tendría que ser mayor o igual a la posición en Y del jugador. Y para la zona fin, en 1, tendría que ser menor o igual a la posición en Y del jugador. De esta forma, así tenemos el recuadro de las coordenadas. Ahora vamos a probar si nuestro sistema de coordenadas funciona, pero parece que no. Así que generemos un print para que nos muestre en qué coordenadas estamos parados y verificar si realmente estamos haciendo bien esta validación o no. Tenemos 15,30 y 12,29. Ahora vamos a verificar con la función. Tenemos que los Pokémon van de 10 hasta 29 y de 21 hasta 30. Vale, significa que tenemos puesta al revés la validación. En X, en init, en la posición 0, debe ser menor o igual a la posición en X del jugador, y así todas las validaciones que están actualmente deben ser en lugar de mayor, menor. Y ya con eso tenemos corregido este problema. Ahora tenemos otro detalle que resolver, y es solamente tomar el primer monstruo que encuentre en lugar de absolutamente todos los que coincidan. Con poner un break dentro del if ya solucionamos este problema. Para el siguiente video vamos a hacer un shuffle sobre esta lista de monsters, y así no siempre encontrará el primer monstruo, sino uno aleatorio entre los aleatorios.